¿no? Listo. ¿Me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, buenas noches. Primero quería preguntarles, ¿ustedes se enteraron del día de hoy de la CIPA por qué medio? Yo les escribí, pero es que están entrando muy poquitos, entonces quisiera saber por cuál medio fue que ustedes se enteraron y entraron hoy. Yo me enteré por el correo y creo que igualmente usted también lo envió al foro. Igualmente, pues yo a mis compañeras, yo les envié el link, les avisé del foro de hoy, desde antier creo que usted había enviado el correo, yo les avisé, pero al parecer como que están trabajando, no sé la verdad. Sí, 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 es que quería preguntar precisamente porque yo le puse en el foro por la mensajería y el correo y pues apenas hay 2 personas, entonces me causa curiosidad, cada vez son menos. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces para el día de hoy vamos a ver un ejercicio de cada uno de los ejercicios que hay que desarrollar para nuestra tarea número 3. En este caso, entonces, vamos a desarrollar un ejemplo que es para la determinación de la clase de conjuntos. El ejercicio número 2, que es el que se trata de la representación de conjuntos. Entonces, hay que hacer una prueba de equivalencia entre dos operaciones. En el ejercicio número 3, entonces, vamos a tener las operaciones ya como tal entre conjuntos. Y en el ejercicio número 4, entonces, la aplicación de toda la teoría de conjuntos. Bueno, vamos a ver entonces aquí, vamos a recordar algunos conceptos muy rápidos para poder desarrollar entonces nuestros ejercicios. Entonces, en este caso, nosotros en el CIPA pasado habíamos definido que un conjunto es una congregación o una agrupación de elementos que tienen una característica o características bien definidas en común. Que los conjuntos se determinan con letras mayúsculas y sus elementos van dentro de llaves, paréntesis o corchetes y vienen separados mediante comas. También definimos que se definen 2 clases de conjuntos o se representan 2 conjuntos de 2 formas. Es por extensión y por comprensión. Entonces, por extensión es cuando se nombra cada uno de los elementos del conjunto. En este caso, el conjunto S, N y D. Para el conjunto S, entonces, tenemos el conjunto A, E, I, O, U. Tenemos definidas todos los elementos de ese conjunto. Para el conjunto N tenemos los números 1, 2, 3 hasta el 10, pero pues los punticos recuerden que quiere decir que eso continúa, es decir, que son números naturales. Y el conjunto D está definido por los elementos gatos, tigres, leones y leopardos, y pues ahí continúa también. Entonces, digamos que en este caso estamos definiendo cada uno de los elementos, entonces estamos definiendo el conjunto por extensión. Y por comprensión es cuando se define o ese conjunto se resume en una propiedad o una regla o una característica común a los elementos. Entonces, en ese caso, tenemos que para el conjunto S, que es el mismo de arriba que está por extensión, por comprensión sería el conjunto formado S por los elementos tales X, tales que es una vocal. Podemos constatarlo que en el conjunto de ese conjunto por extensión es a ello, entonces estamos cumpliendo en este caso que es una cualidad que es una vocal, entonces en este caso esa es la característica, entonces por eso así se define ese conjunto por comprensión. Ese es X tal que ese X es un elemento que es una vocal. Para el conjunto N tenemos entonces la misma situación. Cuando lo definimos por extensión tenemos los números naturales y aquí por comprensión colocamos entonces que el conjunto N está conformado por los elementos X, tales X, que es un elemento, que es un número natural, o que es un elemento tal X, que es un número natural. Y el conjunto D, al igual
en el conjunto D por extensión. Entonces aquí es una cualidad que en este caso es que es un felino. Entonces el conjunto D por extensión está determinado por los elementos tales que X es un felino. Entonces de esa forma se determinan los conjuntos por comprensión y por extensión. Vimos entonces también, tenemos la representación de varias formas de esos conjuntos mediante los diagramas de Venn-Euler. Entonces explicábamos. Tutor, qué pena, ¿me podría Cuenta. regalar un segundito la diapositiva pasada que estaba anotando? Qué pena. Sí, señor, claro. Tómale una captura pantalla si quieres. ¿Listo? Listo, sí, señor, gracias, muy amable. Listo, muy bien, bueno. Profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, No sé de cuéntame. pronto, profe, si al final nos pudiera compartir la presentación o no La se puede. grabación, la grabación. Aquí en la UNED recuerden que nosotros no compartimos ese material, nosotros les compartimos las grabaciones como siempre lo hacemos, las grabaciones de las webconferencias, de los IFAs y los B-Learning, ¿listo? Si quieren le pueden tomar Gracias, profe. capturas de pantalla, eso no hay ningún inconveniente, ¿listo? Bueno, muy bien. Okay. Entonces, teníamos aquí los diagramas de Venn-Euler, donde tenemos que la parte de los rectángulos del rectángulo me define el conjunto universal y la parte de la circunferencia los conjuntos. Entonces aquí tenemos dos conjuntos y aquí tenemos tres y varias situaciones que se pueden presentar en los diagramas de Venn-Euler. Muy bien, entonces para el ejercicio número 1 también tenemos que tener en cuenta un concepto importante que es el de los conjuntos finitos y los infinitos. Entonces un conjunto finito es aquel en donde se pueden contar o enumerar los elementos, donde hay un número limitado de elementos. En este caso tenemos para el conjunto A, que está definido por comprensión, si se dan cuenta, está formado por los elementos tales que es un día X de la semana. En este caso son 7 días, entonces es un conjunto finito. Y para el conjunto B tenemos las vocales A, E, I, O, U. Entonces son 5 elementos, entonces por eso ese conjunto es finito porque se puede contar. Y los conjuntos infinitos son aquellos que tienen un número infinito de elementos o que no se pueden contar, no los puedo numerar. Eso por lo general tiene que ver mucho con algunos tipos de números de nuestra parte de matemáticas. Entonces, por ejemplo, para el conjunto n, recordemos que los números naturales son infinitos, entonces se define por extensión, por comprensión ahí el n como el elemento formado por los elementos x tal que x es un número natural. Y el conjunto C está conformado por los elementos 3, 6, 9, 12 y 15. Quiere decir, y eso me indica los tres punticos que continúa, es decir, está conformado por los números impares naturales mayores a 3. Entonces, pues también son infinitos porque no los puedo enumerar. El cardinal de un conjunto, entonces recordemos que el cardinal de un conjunto es el número de elementos que posee un conjunto. Se define o se representa simbólicamente como el n de A o car de A. Y pues simplemente pues es enumerar o contar los elementos que hay aquí en un conjunto. Entonces, aquí para el primer conjunto, que es la elipse, está conformado por la letra M, N, P, Q, R y S. Si contamos esas letras, son 6 letras, entonces el cardinal o el car de A o el N de A para el conjunto A es 6, son 6 letras. Para el conjunto B, entonces tenemos un número, un triángulo y tenemos unos elementos dentro de ese triángulo. Si contamos entonces esos elementos, nos da que el cardinal para ese conjunto B es 7 y para el conjunto C tenemos algunos países de Latinoamérica, Ecuador, Perú, Chile y Colombia. Son 4 países, entonces el N de C o el cardinal de C es 4. Entonces, lo que les decía, para muchos conjuntos utilizados en matemáticas, tales como los números naturales, los enteros, los racionales, los reales, el cardinal es infinito. ¿Listo? Eso tiene que ver mucho con la definición esa de matemática. Muy bien. Entonces, ya para el ejercicio número 1 que tienen que desarrollar, nos presentan este tipo.
Entonces nos dan un conjunto por comprensión y nos piden determinar el conjunto por extensión y hallar el cardinal del conjunto y clasificarlo. Entonces, para este caso, nos dan un conjunto A por comprensión que está conformado por los elementos tales X tal que pertenece al conjunto Z, o sea que es un conjunto, que es un número entero, y que es par, ¿ok? Esta cosita acá que parece una capuchita o una V invertida, una V invertida, recuerden que es conector I. Quiere decir que tiene que, tiene que cumplir con esta característica también. ¿Cuál es? Que esos números enteros tienen que estar entre un intervalo entre 0 y 10, ¿ok? Recuerde que son pares, son enteros y tienen que ser entre 0 y 10. ¿Qué pasa? Miren una cosa, ¿cómo se lee esto? Porque acá a veces se me enredan. Este intervalo se lee que cada uno de esos elementos X es mayor a 0, o sea, no puede ser igual a 0, ¿sí? Porque fíjense que aquí no es mayor o igual, es mayor a 0 y menor a 10. Entonces, si nosotros revisamos números pares mayores a 0 y menores a 10, encontramos solamente estos números, 2, 4, 6 y 8, porque son pares, entonces está cumpliendo las características que nos están dando dentro de mi conjunto por comprensión. Entonces, en este caso, el conjunto va a estar conformado por los elementos 2, 4, 6 y 8. ¿Ok? Luego nos piden hallar, este ya es el conjunto por extensión. Luego nos piden hallar el cardinal del conjunto. Entonces recuerden que el cardinal de A o el n de A es el número de elementos de ese conjunto. Es decir, 1, 2, 3 y 4 elementos. ¿Ok? Entonces son 4 elementos. O el cardinal es 4 para ese conjunto A. Y luego me dicen clasifique el conjunto. Entonces, como el conjunto tiene un cardinal, fíjense que se puede contar, que se puede numerar, entonces ese conjunto es finito. Y hasta ahí va ese ejercicio. Aquí tengo otro ejemplo en donde tenemos un intervalo que digamos acá es un intervalo abierto, el anterior intervalo cerrado. ¿Y cómo se representa esto? Pues ya vamos a ver. Entonces me dicen, el conjunto está conformado por los elementos X tales que X pertenecen a los números enteros, ¿sí? Y X es un número múltiplo de 3. ¿Listo? Pero ese intervalo, entonces, esos números que son múltiplos de 3 van a estar comprendidos entre mayores, ¿sí? Mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 15. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí sí es mayor o menor o igual y aquí es mayor o igual o menor o igual. Entonces, en ese caso, aquí se tomarían los extremos, ¿cierto? Los puntos, los puntos del intervalo. Pero entonces, me dice, es un número múltiplo de 3. 0 no es un múltiplo de 3. ¿Cuál es el múltiplo de 3? Pues 3. Entonces, iniciamos desde 3. Entonces va 3, 6, 9, 12 y hasta 15, porque X tiene que ser menor o igual a 15. Hasta 15 va el conjunto. Entonces, de esa forma se determina ese conjunto por extensión. Entonces, ese conjunto queda formado por ¿cuántos elementos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que el cardinal de ese conjunto E es igual a 5. Y como se puede contar, como se puede numerar, entonces se clasifica como finito. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta acerca de cómo se desarrollan los ejercicios más o menos el ejercicio número 1 de la guía? ¿O hay alguna pregunta? Profesor, la verdad exactamente listo. En mi punto, la letra que escogí inicia desde un número negativo y termina hasta un positivo. Entonces, si inicia desde un negativo, entonces obviamente la consecuencia inicia desde el negativo también. Exactamente, por ejemplo, si inicia desde el -4, iniciaría antes desde el -2, 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Claro, entonces vamos a ver, vamos a tomar aquí este mismo ejemplo. Vamos a tomar entonces que sea aquí, por ejemplo, múltiplo de 3, pero que fuera a arrancar de aquí desde -6, ¿sí?
o sea que fuera X mayor o igual a menos 6, entonces en ese caso sería menos 6 porque sería mayor o igual a menos 6, menos 6, menos 3, 3, 6, 9, 12, 15, teniendo en cuenta ya este otro límite, ¿listo? ¿Sí quedó claro? Sí, señor, sí. Listo, ok. ¿Hay alguna otra pregunta o continuamos? Continuamos, profe. Gracias. Listo, muy bien. Bueno. Vamos a ver entonces, ya digamos que una partecita que tiene que ver ya es con el ejercicio número 3, que son las operaciones, bueno, en el 2 también, son las operaciones entre conjuntos. Entonces, habíamos definido que al igual que en la aritmética tenemos operaciones entre conjuntos, esas operaciones son la unión, la intersección, la diferencia o la resta, la diferencia simétrica y el complemento. Entonces, esta es la gráfica de la unión. Yo les decía la vez pasada que la unión es como una suma, en donde la unión de A u B, que es la parte que está aquí subrayada, que está achurada, me representa esa operación. Entonces, fíjense que en este caso tomamos todos los elementos de los dos conjuntos, ¿ok? Entonces, esa forma es la unión. Estas gráficas son chéveres porque uno se aprende o se visualiza esto y ya tiene uno clarito más o menos cómo es que es la operación. No necesita aprenderse nada más. La intersección, entonces, esta es la gráfica de la intersección. Entonces, A intersección, que es como una U volteadita, me indica que son los elementos únicamente que son en común entre A y B, que es la parte que está aquí subrayada o achurada entre los dos conjuntos. Aquí para la diferencia o la resta entre A y B, entonces son elementos que están en A, pero no están en B. Aquí está la gráfica. La diferencia simétrica, que les decía que es muy bonita, entonces es A delta B, y es la unión, que es todo este pedazo que está subrayado, menos la intersección, que es este pedacito acá, y me da entonces la diferencia simétrica. Y el complemento de A, este caso, entonces tenemos el conjunto A que está aquí en blanquito y el complemento que está subrayado, sombreado, que me indica que son todos los elementos que no están en el conjunto A. ¿Listo? Así es el complemento. Aquí ya vamos a definir ya de forma formal cómo son esas operaciones. Entonces la unión se define como el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B. Esta es la parte simbólica. A, V, X tal que pertenece al conjunto A o pertenece al conjunto B. Donde el símbolo este, que es la V, se lee O. Recuerden que ese es un conector lógico que ya lo vimos en las unidades anteriores. Este es un o una disyunción. Entonces son elementos que están en A o en B. Aquí están los tres ejemplitos, los tres casos. Dejarlos aquí de una vez completos. Aquí cuando no tienen elementos en común, entonces pues simplemente la parte sombreada, fíjense que este es mi conjunto universal. Los elementos 7 y 9 están por fuera de los conjuntos, hacen parte del conjunto universal, pero no están acá. Y fíjense que la unión entre A y B, A, V, es la parte sombreada. Entonces son los elementos que están en A y o B, acá. Y es esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. ¿Ok? Cuando no tienen elementos, cuando tienen elementos en común, entonces aquí está la figurita. ¿Qué se hace? Pues exactamente lo mismo que el anterior, pero entonces no se repiten los elementos que están repetidos, pues por decirlo así, que están en ambos conjuntos. Entonces, la vez pasada yo lo hice de forma cualitativa. Entonces, recordemos que están en los dos conjuntos, está 1, 3, el 5 está acá, entonces no, el 4 también, entonces no lo repito porque está en el conjunto B. Sin embargo, entonces lo tomo en cuenta y tomo todos los conjuntos, los elementos de ambos conjuntos. Lo mismo para este caso, que es cuando está uno contenido dentro de otro. ¿Listo? Se toman todos los elementos. 1, 2, 3 y los que están aquí afuera, porque recuerden que esto es con tenencia. Eso lo vimos ya por ahí hace 8 días. Entonces, en este caso, pues son todos los elementos que hacen parte dentro del área sombreadita. Aquí no me voy a detener mucho, pues porque no vale la pena ya para el desarrollo. Simplemente
estoy trayendo a colación para desarrollar los ejercicios. Aquí en la parte de la segunda operación, entonces era la intersección. Entonces recordemos que son los elementos que están en común. Entonces son los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y B. En este caso, entonces, la representación simbólica formal de esa operación es A intersección B igual. Los elementos X tales que pertenecen al conjunto A y este matachito aquí que está en rojito es Y pertenecen al conjunto B. O sea, pertenecen a y B simultáneamente. Cuando vimos la operación unión era O, aquí es I. ¿Listo? Lo mismo, tenemos los tres casos. Pues aquí cuando no tenemos elementos en común, pues obviamente si la definición de la intersección es que son los elementos en común y no tengo elementos en común, pues entonces es un conjunto vacío. Entonces no hay elementos en común. Cuando tenemos elementos en común, entonces es la parte que está sombreadita. Este es un ejemplo típico de una intersección entre dos conjuntos. Y tenemos entonces que para esos dos conjuntos, la parte en amarilla, la parte sombreada en amarillo, los elementos 4 y 5 son los que me hacen parte de esa solución para esa intersección entre estos dos conjuntos. Y aquí el otro caso que es cuando está contenido. Entonces recuerden que si esto es contenido, esta es la intersección, entonces pues la intersección es el conjunto que está aquí contenido, o sea, el conjunto B. Y ya, ¿listo? La diferencia, lo mismo, entonces tenemos que A menos B son los elementos tales que están en A y que no están en B, o que están en A y que no pertenecen a B. Aquí está la forma, perdón, está la forma, ¿cómo se lee eso? A menos B es el conjunto formado por los elementos que están en el conjunto A, pero no en el B. Perdón, tenemos los tres casos. Recordemos que aquí sí hay una cosa importante que hay que tener en cuenta en la resta, y es que aquí A menos B no es igual que B menos A, es decir, que la operación no es conmutativa como lo vimos en la sesión anterior. Entonces, aquí es donde hay que tener en cuenta el orden de la resta, ¿ok? Entonces, en el primer caso, cuando no tenemos elementos en común, o sea, que son conjuntos disyuntos, entonces, elementos que están en A y que no están en B. Entonces, elementos que están en A, 1, 3 y 5. Esos elementos no están en B porque no tienen elementos en común, entonces esa solución va a ser el mismo conjunto A. ¿Okay? Aquí cuando tienen elementos en común, pues recordemos que aquí, como tenemos elementos en común 5 y 4, entonces solamente se toman los que no pertenecen a A y no a B, entonces el 1 y el 3. Y acá cuando un conjunto está contenido dentro del otro, entonces como B está contenido dentro del otro, entonces elementos que están en A no están en B, entonces toda la parte que está afuera, entonces va haciendo esa respuesta. La diferencia simétrica, entonces recordemos que para la gráfica veíamos que era la unión de A y B, entonces diferencia simétrica A delta B es la unión entre A y B menos la intersección entre A y B. ¿Cómo se escribe simbólicamente eso? Se escribe como A delta B está conformado o es una operación conformada por los elementos X tales que X pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B y no pertenecen a la intersección, o sea, no pertenecen a ambos. Pues como les decía, es la unión menos la intersección. Acá está, la unión menos la intersección. Tenemos los tres casitos. Acá la diferencia simétrica, si no importa que sea A delta B o B delta A. Aquí sí es simétrica, no importa. Perdón, simétrica no, sino conmutativa. Entonces no importa, solamente la resta es la que tiene esa característica que no es conmutativa. Entonces, en el primer caso, cuando no tiene elementos en común, entonces la unión, recordemos que son todos los elementos, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, los de aquí afuera no, menos la intersección. ¿Qué elementos tiene en común? Ninguno. Entonces acá va a ser la unión, por eso está aquí como 1, si se dan cuenta, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, los dos conjuntos. Cuando hay elementos en común, entonces la unión me lo da en la intersección. Entonces recordemos que la unión me había dado esto.
¿cierto? Si le quitamos la intersección, entonces fíjese que es el mismo conjunto menos la intersección que 5 y 4 que se supone son elementos comunes. Entonces esta va haciendo la respuesta a esa operación para esos dos conjuntos. Y para el tercer caso, que es cuando tenemos el conjunto de contenido dentro del conjunto A, recordemos que entonces es la unión, que es todo esto, menos la intersección, y la intersección para este caso de un conjunto contenido entre otro es el conjunto que está contenido. Entonces, solamente la parte de afuera, ¿ok? Y es, perdón, es la parte de, aquí está mal, es la parte de afuera, no la parte de adentro, aquí está mal, voy a corregir eso. Creo que la vez pasada también tengo ese error. Bueno, el complemento, recordemos que el complemento de A se define como los elementos tales que pertenecen a un, perdón, elementos tales que Sx no pertenecen al conjunto A. Si nos devolvemos a la gráfica, voy a volver por acá a la gráfica con las operaciones, es este de acá. Este se equivocan muchísimo y yo no sé por qué. Si me dicen complemento de A, pues fíjense que es todo lo que no está precisamente dentro de ese conjunto. Si me dijeran complemento de B, tendría todo el conjunto aquí B en blanquito y el resto en sombreado. Entonces, hay que hacer la aclaración que ese complemento, entonces, son los elementos que no hacen parte precisamente de ese conjunto. Entonces, tenemos el mismo caso. Entonces, fijémonos acá. Primer caso cuando no tienen elementos en común. Dicen complemento de A. A complemento o A también lo encuentran en alguna literatura como A con una comita aquí arriba. Quiere decir que es complemento también. Entonces son complemento a elementos que no están dentro de ese conjunto. Entonces fíjense que es toda la parte sombreada que está por fuera de A precisamente. Y en este caso sí hacen parte de los elementos que están fuera del conjunto B, pero están dentro del conjunto universal, que son 7 y 9. Entonces fíjense que acá sí están esos elementos, ¿ok? Aquí, cuando hay elementos en común, complemento de A. Aquí los elementos en común son 5 y 4, ¿sí? El complemento de A es el resto que está aquí sombreado, ¿sí? Todo lo que está por fuera de A, ¿vale? Y en este caso, cuando está contenido uno dentro de otro, pues si este está contenido dentro de este, pues lo que está, el complemento de este A va a ser lo que está aquí afuera, estos elementos, que va a ser el 8 y el 9 en este caso. Fíjense que son los elementos que hacen parte del conjunto universal, pero no están dentro de los dos conjuntos. Entonces, eso básicamente es como la teoría. Vamos a ver entonces, ahora sí, los ejercicios o unos ejemplos del ejercicio número 2, que son los que tienen que resolver ahí en la guía de la actividad. Entonces, mucha atención acá. Entonces, para el primer ejemplo, me indican que debo probar que A menos B intersección C es igual a menos B unión A menos C. Entonces, ¿uno qué hace? Uno coge la primera parte de la igualdad y hace esa operación, hace la segunda parte de la igualdad y verifica a ver si son iguales las gráficas. Si son iguales, entonces son equivalentes. Si no, entonces no son equivalentes. Como les indicaba la vez pasada, primero arrancamos entonces aquí para la primera parte, desde la solución del paréntesis. Entonces aquí la primera gráfica me indica B intersección C, la parte que está aquí en amarillo. Es la primera operación que hago acá. Luego hago A menos B intersección C. Entonces, si yo tengo acá todo el conjunto A marcadito con verde y le quito esta intersección, pues me queda esta parte sombreada en verde, ¿cierto? Entonces, esta primera parte es esto que está acá. Hasta acá ha llegado la primera gráfica. Luego voy a hacer la segunda parte de la igualdad. A menos B. Elementos que están en A y no están en B. Recordemos entonces que cuando tienen elementos en común, que es este caso, entonces solamente es este pedacito. ¿Listo? Elementos que están en A y no están en B. No cojo este pedazo porque este pedazo está aquí en B. Pues solamente lo que está sombreado aquí en A. A menos C. Elementos que están en A y no están en C. Lo mismo que el caso anterior. Como hay elementos en común, entonces solamente es este pedacito. ¿Ok? Ahora,
Al final me dice aquí en la operación, en la segunda parte de la equivalencia, una estas dos. La unión, recuerden que es como una suma. Entonces, yo tomo estas dos áreas y voy a tomar las dos áreas, voy a sumarlas. Entonces, fíjense que cojo esta de acá, y es este pedacito que está acá, esta área de acá que es en común, y esta área de acá, que es la que tiene aquí este pedazo, y me da esta área aquí en verde. Ahora, ¿qué hago? Comparo estas dos. Son iguales, entonces quiere decir que esas operaciones son equivalentes. ¿Hasta aquí queda claro ese ejemplo? Los escucho. Sí, profesor, la verdad, sí, sí, normal, solo es como de coger y ver las grabaciones, ver más, pero la verdad, sí la verdad, comparándolo con otros videos, por ejemplo, que he visto que han subido al foro, la verdad, usted sí está explicando muy claro. Y sí, no, la verdad, sí, está muy bien, profesor. Listo. Igual yo les copié allí, les envié, les dejé en el foro un tutorial de Paint. Esto lo hago en Paint, entonces yo hago esto en Paint. ¿Sí? Entonces, así como lo estoy explicando, yo tengo los diagramitas acá en blanco y los voy llenando y los voy haciendo de esa forma. Entonces, pues por eso es que queda más fácil de entenderlo de esa manera. ¿Listo? Vamos a hacer entonces otro ejemplito. Listo. Este ejemplito es más complicado porque tiene un poco de complementos, que es lo que se enreda un poco. Bueno, entonces, aquí en este ejemplo 2 me dice que tengo que probar que A intersección BUC complemento es igual a A intersección B complemento unido A complemento intersección C. ¿Sí? Eso es como un trabalenguas. Entonces vamos a hacer lo mismo que el ejercicio anterior. Vamos a coger la primera parte de la igualdad y la desarrollamos y luego cogemos la segunda parte. Entonces aquí en la primera parte de la igualdad desarrollemos, recuerden, siempre la parte de los paréntesis primero. Entonces, BUC. BUC es esta parte que está dentro del paréntesis y es esto que está aquí en amarillito para la primera gráfica. Luego me indica que esa BUC va aquí con un complemento. Y el complemento de BUC es todo lo contrario a lo que está aquí en amarillo en la primera gráfica, o sea, todo lo que está en amarillo aquí en la segunda. ¿Se dan cuenta? Ese es el complemento. ¿Ok? Ahora, ¿qué me dice al final para la primera parte? Haga la intersección entre esas dos, estas dos gráficas. Perdón, entre esta gráfica, ¿sí? Y el conjunto A. El conjunto A. Entre esta parte de acá y el conjunto A que es completo. Recordemos que la intersección son los elementos en común. Entonces, esta parte de amarillo que está aquí por fuera no está en común con el conjunto A, se va. ¿Qué me queda? Sola parte está de adentro, que es la parte que está aquí en verdecito. ¿Listo? Ahí ya tengo la primera parte de la igualdad. Voy para la segunda parte de la equivalencia o de la igualdad. Me dice que A intersección B complemento unido a complemento intersección C. Entonces recuerden, aquí la primera parte es el paréntesis. A intersección B. Elementos comunes entre A y B. Esta parte que está aquí en amarillito. Complemento de esto. Todo lo que no hace parte de esto. Entonces, todo lo que no hace parte de esto. Entonces, por eso aquí esto me queda en blanco y el resto en amarillo. ¿Ok? Ahora, acá me dice A complemento, que ya lo tengo. El complemento de A, recuerden que es todo lo que no está en A, está aquí en amarillo. Y aquí, entonces, esta parte dice A complemento intersección C. O sea, esto, intersección con C. Cuando es intersección, recordemos que son elementos, o en este caso, que es el área en común. Entonces, esta área en amarillo aquí no está en común acá, entonces no me sirve. Esta área que está aquí en el conjunto B tampoco está acá, no me sirve. Pero esta del conjunto C sí está acá, entonces sí me sirve. Entonces, hasta aquí queda esta operación A complemento intersección C. Ahora, voy a unir ¿cuáles? Estas dos. A intersección B complemento, que es esta de acá, con A complemento intersección C, que es esta que está acá. Recordemos que cuando es unión es como tomar las dos y sumarlas o coger todas las áreas y juntarlas. ¿Ok?
Entonces, si yo tomo esto, entonces me queda el área que está aquí en amarillito por fuera, que ya me queda en verde, las áreas aquí entre los conjuntos y esta que es común también. Y así es la. Entonces, aquí esta gráfica es la respuesta de toda esta operación. Ahora, si yo la comparo con la anterior, fíjense que la anterior es esta, o sea, no son iguales, o sea, no son equivalentes. ¿Ok? Si queda claro el ejercicio, este ejercicio es bastante complejo, realmente. Pero si yo lo hago de esa forma, entonces es muy fácil. O sea, hay que hacerlo por etapas, hay que hacerlo por pasitos, poco a poco. Por eso les dejé el tutorial de Paint para que lo puedan hacer. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda acerca de este tipo de ejercicios? Profesor, de pronto yo estoy confundido, no sé, de pronto es que no he buscado dónde es, pero ¿dónde encuentro, dónde qué significa lo que es equivalente y no son equivalentes? Que dónde, Bueno, una equivalencia quiere decir que sean iguales, ¿sí? Entonces, acá en este caso, lo que me piden es que compruebe si esta parte de acá, que es la parte que está antes del igual, si es que aquí hay un igual, esta es la primera parte de la igualdad, si esta parte es igual a la otra operación de acá, ¿sí? Esa equivalencia quiere decir que es probar precisamente si esto se cumple, si son iguales, ¿ok? sí, señor. Entonces, para este ejemplo, como este caso, aquí la primera parte de la igualdad me da esto que está aquí en verde, y la segunda parte me da esto que está aquí en verde, fíjate que no son iguales. Entonces, por eso no son equivalentes, ¿sí? Equivalencia quiere decir igualdad. Ese es un sinónimo, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a continuar con el ejercicio 3. El ejercicio número 3 tiene también que ver mucho con este ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos piden allá las soluciones gráficas. Algunos no las están haciendo las soluciones analíticas y se están equivocando, pues porque es más difícil. ¿Ok? Entonces, a mí en ese ejercicio número 3 me dan un diagrama de Venn. En ese diagrama de Venn hay unos valores ya definidos. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que determinar los conjuntos. Dicen, defina los nombres de los conjuntos. ¿Qué han hecho algunos? Sí, conjunto A, B, C y ya. No, el conjunto universal, entonces estudiantes de, por ejemplo, de la UNA, el conjunto A, entonces los de que estudian sistemas, el conjunto B, los que estudian música, y el conjunto C, los que estudian inglés, ¿sí? O sea, así es que hay que definirlos. Luego, entonces, mira, aquí está. Estudiantes de lógica matemática, estudiantes que presentaron tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Aquí los tengo. De esa forma es que se define. Luego, entonces, me dicen, haga esas operaciones de acuerdo a ese diagrama, ¿sí? Entonces me dicen, la primera operación es A unión B menos B, diferencia simétrica de C. La segunda operación, A unión C complemento menos C intersección A complemento. La tercera es B unión C complemento menos A. Y la última, la cuarta, B menos A u C. Entonces, siempre que lo que hay que hacer en este ejercicio, las soluciones gráficas. Entonces, vamos a hacer las soluciones gráficas. La primera operación que me indican es esta. Vamos a hacer lo mismo que el anterior ejercicio, como el ejercicio número 2. Vamos a tomar la primera parte acá del paréntesis y la vamos a desarrollar. A unión B es esto que está aquí en amarillo. ¿Listo? Es esto que está aquí en amarillo. Ahora, B, diferencia simétrica de C, es lo que está aquí en amarillo. Recordemos, unión entre B y C menos la intersección. Por eso cojo estos dos conjuntos, los sombreo y les quito este pedacito de la mitad, porque es la intersección. ¿Vale? Entonces ya tengo este pedazo de acá. Ahora, hago la resta entre estas dos áreas. Mire, por eso yo les decía, es más fácil de esta forma, que es gráfica y no con números. Entonces, ahora yo qué hago? Como es A unión B, que es este pedazo de acá, entonces tengo que restarle o sea, esta parte sombreada de la primera gráfica, le tengo que restar la parte sombreada de la segunda. ¿Y cómo se define la resta? Elementos que están
acá sombreados, pero no están acá. ¿Listo? Entonces, el 10 está acá, sí, está acá, aquí no está, va para la solución, entonces va este pedacito. ¿Listo? El 5 está acá, el 5 está acá, no lo puedo tomar. El 3 está acá, el 3 no está aquí sombreado, lo tomo. El 7 está acá, el 7 está acá, entonces tampoco lo tomo, ¿sí? ¿Y qué me queda? Este 4 que está acá, ¿sí? De la parte sombreada, está acá, entonces lo tomo. Y este 8 que está acá, entonces no lo tomo. ¿Listo? Quedaron mi área sombreadita. Quiere decir entonces que ese conjunto está conformado por, o sea, esta operación para ese diagrama, la primera operación está conformada por los elementos 10, 3 y 4. ¿Ok? Y me dicen, para ese ejercicio, hay los cardinales. El cardinal, recordemos que es el número de elementos que tiene un conjunto. 1, 2 y 3, o sea, el cardinal es 3. Si me piden, por ejemplo, el número de elementos, el número de elementos sí ya es 10 más 3 más 4. Aquí me dicen es el cardinal, entonces es otra cosa. Bueno, muy bien. La otra operación. Esta operación es chévere porque miren todo lo que hay que hacer. Y yo me la puse así, bastante larga, precisamente para que se den cuenta que todo se puede hacer. Y que lo que les colocamos más bien es sencillo, no es tan complejo. Entonces me dicen, A unión C complemento menos C intersección A complemento. Recordemos, arrancamos primero desde aquí el paréntesis. A unión C, tomamos todos los elementos de A y de C, los sombreamos. Entonces, esta es la primera parte, A, U, C. Luego el complemento. Recordemos que el complemento entonces es todo lo que precisamente no está acá. Entonces sombreamos la parte de acá afuera y este 8. Ya tengo este pedacito de acá. Ahora, el otro pedazo. C intersección A. Acá está. C intersección A. Esta parte sombreada. Elementos en común entre A y C. Esta parte de acá. ¿Listo? Complemento de eso, porque tengo que el complemento de eso. Todo lo que está por fuera de eso. Todo lo que queda aquí en amarillito. Ahora, me dicen, a esta gráfica, réstele esta de acá. Elementos que están acá, pero no están acá. Este está, pero aquí no está sombreado. Este está, pero aquí tampoco está sombreado. Entonces, el conjunto va a ser vacío. Y si es un conjunto vacío, me indica que el cardinal es 0. ¿Ok? Y así se acaba este ejercicio. Entonces, fíjense que a veces uno lo encuentra aquí como los complementos y se enreda y se asusta, pero en realidad no es para asustarse. Aquí hay que trabajar con las áreas. ¿Listo? No estamos trabajando con digamos, los elementos, sino con las áreas. ¿Listo? Bueno, entonces hasta acá va la parte de los ejercicios del ejercicio número 3. Aquí me falta la otra operación, otras dos operaciones. B, unión C complemento menos A. Profesor, Sí, cuéntame. para el ejercicio número 2, que para que me devuelva, listo, nosotros colocamos pues, los textos de cada conjunto, ¿sí? Sí. Igualmente las cantidades, ¿cierto? Nosotros mismos lo determinamos, ¿sí? Para el ejercicio número 2 no hay que tener cantidades. Fíjate que en el ejercicio número 2 me voy a devolver. Ay, qué madre me pasé. Para el ejercicio número 2, mira lo que me dan. Me dan simplemente es que prueba la equivalencia, o sea, la igualdad entre las operaciones. Fíjate que aquí no me dan números. Aquí simplemente estoy haciendo las operaciones gráficas. Y eso es lo que estoy haciendo en el ejercicio número 3 primero. Acá, mira. Estoy haciendo las operaciones gráficas. ¿Por qué? Porque entonces yo ya tengo la solución gráfica, ya no es sino colocar los elementos que están dentro de las áreas sombreadas, ahí dentro del conjunto, y hacer el cardinal. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, de pronto estaba mirando aquí mal la guía, de pronto. Sí, o sea, son dos cosas diferentes. O sea,
tiene que ver una con la otra. Digamos que el ejercicio número 2 precisamente es el paso preliminar a este ejercicio número 3. En el ejercicio número 2, entonces, ¿de qué se trata? Que ustedes hagan las operaciones gráficas. ¿Para qué? Para que en el ejercicio número 3 hacen las mismas operaciones gráficas y ya hallen el conjunto ya numérico, o sea, los conteos de los elementos y el cardinal, que es resumen del ejercicio 2 y 3, si se dan cuenta. O sea, todo viene enlazado, o sea, nada está suelto aquí en las guías. Todo viene enlazado y todo tiene un porqué. Entonces, fíjate que nosotros iniciamos de un ejercicio número 1 en donde tocaba hallar un cardinal y un conjunto, unos elementos. En el 2 tenemos que hacer unas operaciones gráficas y probar su igualdad. En el 3 ya tomamos todos los elementos del ejercicio 2 y el 1 y los aplicamos. ¿Listo? Básicamente eso. Sí, Bueno, no, sí, me estaba confundiendo porque es que en un ítem dice que definir los nombres de los conjuntos del diagrama, ¿sí? Donde sugerían, pues, y hay un ejemplo. Pero entonces no había leído bien y pensé que tocaba que pues, poner la cantidad de mucho, no, listo, no hay problema. Ya entendí, doctor. sí. Profesor, sí. Sí, no hay que ponerle los números, los valores. ¿Listo? Bueno, nos quedaba estas dos, entonces nos quedaba esta tercera operación, que es B unión C complemento menos A. Recordemos, siempre hacemos la parte del paréntesis primero, entonces B unión C, entonces tomamos todos los elementos de B y de C y los sombreamos. Ahora el complemento, entonces es todo lo que no está aquí sombreado, entonces fíjense que sombreamos lo que está aquí afuera y lo que no hace parte acá de esto. Y luego me dice, a esto le restamos A. Ahora, ¿cómo entonces es eso? Entonces, yo tengo este conjunto, elementos que están en esta parte sombreada. ¿Cuántos o qué elementos tengo dentro de esta parte sombreada? Solamente el 10, ¿cierto? Ahora, me dice, elementos que están acá, pero no están en el conjunto A. Si yo tengo todo el conjunto A aquí sombreado, que es el que tengo que restarle, pues el 10 va a estar, ¿cierto? Y si el 10 está acá y está acá, no lo tengo que tomar en cuenta. Y es el único. Entonces, es un conjunto vacío, ¿sí? Y su cardinal es 0 también, ¿ok? Entonces, en este caso, nos dio conjunto vacío. Y para la última operación, tenemos que hacer B menos A unión C. Entonces, aquí tenemos a B, aquí tenemos a UC. Recordemos que los elementos de A sombreados con los de B, con los de C, perdón. Y entonces a esto le vamos a quitar este pedazo de acá, ¿cierto? Si yo a B le quito este pedazo de acá, ¿qué me queda? Me queda solamente este pedacito, ¿cierto? ¿Sí está claro? Si yo a todo este B le quito todo esto que está acá, la unión con C me queda este pedacito. En este caso, entonces, ese elemento es el único elemento, o sea, es un conjunto unitario, y el elemento es 8 y su cardinal es 1. Es un conjunto unitario, solamente hay un elemento, ¿listo? Entonces, de esta forma es que se desarrolla ese ejercicio número 3 que está planteado dentro de la guía para esta actividad, ¿listo? Yo sé que de pronto aquí es un poquito dispendioso hacer la parte de los gráficos y hay gente que lo hace analítico, o sea, bien, o sea, no tiene problema, pero es más factible que se equivoquen, entonces por eso yo siempre les coloco en la retroalimentación de los foros, por favor, haz primero las soluciones gráficas y luego los cuentas, que simplemente es tener en cuenta los elementos que ya quedan dentro de las áreas sombreadas al final de esas operaciones, ¿listo? Muy bien, vamos entonces para el último ejercicio. Este ejercicio entonces toma todos los elementos anteriores, todos los ejercicios anteriores y los vamos a aplicar de acuerdo a un contexto ya digamos que un poquito más, más aplicado, ¿sí? Más real de la teoría de conjuntos. Entonces, en este caso, me dicen en el enunciado lo siguiente.
En un estudio de mercadotecnia se seleccionaron 200 personas al azar y se les hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál de los 3 champús, Pantene, Savital o Dove, usas? Se obtuvieron los siguientes resultados. 50 usan Pantene y Dove, 20 Pantene y Savital pero no Dove, 18 usan los 3 champús, 50 solo Dove, 35 Savital pero no Dove, 25 Savital y Dove, 40 no usan ninguno de los 3. Y me preguntan, ¿cuántas personas utilizan solamente Pantene? ¿Cuántas personas utilizan solamente Savital y Dove? ¿Cuántas personas utilizan Pantene o Dove? ¿Y cuántas personas utilizan Pantene y Savital? Entonces, me dicen, con esa información obtenida por allá de una encuesta y todo eso, entonces, haga el diagrama de Venn y responda esas inquietudes o esas preguntas. Entonces, aquí yo ya tengo esa información traducida en la parte simbólica. Entonces me dicen Pantene y Dove, o sea, va a ser P, Pantene y Dove D. Entonces, cuando es I, es intersección. 20 Pantene y Savital, pero no Dove. Entonces aquí lo tengo como Pantene y Savital, pero no Dove. De luego miramos ya gráficamente cómo es. 18 usan los 3, lo tengo aquí en verdecito porque este es el punto en donde siempre debemos iniciar nuestro diagrama de Venn. 50 usan solamente Dove, entonces por eso quedó S. 35 Savital, pero no Dove, por eso lo dejé como S menos D, Savital, pero no Dove. 25 Savital y Dove, que es la intersección, S y D, Savital y Dove. Y me dice aquí que 40 no usan ninguno de los 3. Ahorita vamos a ver qué quiere decir esto, que está más adelante. ¿Listo? Entonces, como les decía en la anterior diapositiva, siempre vamos a iniciar con la parte interna del diagrama. Vamos a desarrollarlo de adentro hacia afuera, partiendo siempre de las intersecciones para luego llegar hacia la parte externa del diagrama. Entonces tengo Pantene, Savital y Dove. En la información del enunciado me dicen que 18 usan los 3. Esta parte interna me indica que es la triple intersección, que son las personas que utilizan los 3. Pantene, Savital y Dove. Por eso está en amarillo. ¿Listo? Aquí queda ese dato. Ese dato es el más importante para iniciar el diagrama. Luego nos dicen, 50 usan Pantene y Dove. Es la otra intersección. Recordemos que vamos a desarrollar las intersecciones y luego la parte de afuera. ¿Qué pasa acá? Aquí hay que tener mucha comprensión de lectura, como yo les decía hace un tiempo. Me dicen 50 usan Pantene y Dove, o sea, es la intersección. Pero como yo ya llevaba aquí 18, que son comunes a los 3, pues son comunes a estos 2 también. Entonces, a esos 50, de resto, esos 18 me dan 32 acá, ¿ok? Pantene y Dove. Si yo sumo esto, que es la intersección, me dan los 50. Repito, como ya tenía 18, a esos 50 le resto los 18 y me da 32. Okay. La otra intersección. Me dice, 20 usan Pantene y Savital, pero no Dove. Entonces acá tengo que hacer otra cosa. Porque me dice, utilizan Pantene y Savital. O sea, es la intersección entre estos 2. Y claro, ustedes dirían, listo, profe, pero entonces restemos de los 18. Pero ojo porque me dicen no Dove. Entonces, estos 18 vienen aquí dentro de los de Dove. Entonces, no lo resto y este valor lo tengo que colocar directamente acá. ¿Sí ven lo importante de la comprensión de lectura? Ok. Entonces, ya tenemos la segunda intersección. Ya tenemos la tercera, la intersección triple, o sea, la del centro y 2 intersecciones. Vaya, la otra. Me dice en el enunciado que 25 utilizan o usan Savital y Dove. Dice aquí no dice, pero no tantas o solamente nada. Savital y Dove, o sea, esta intersección. Savital y Dove, como son 25, yo ya tenía 18, entonces a esas 25 le resto 18 y me da 7. Entonces hasta acá ya tengo las intersecciones de ese diagrama de Venn. ¿Ok? Luego, entonces, ¿qué otra información me da? Dice, 50
utilizan solo DOP. Ojo, cuando dicen solo, únicamente, solamente, pues ahí yo puedo colocar este valor directamente. Si no, no lo puedo hacer y tengo que restarlo de los que están acá. Entonces 50 va para acá porque dice que solamente DOP. ¿Listo? Ya tengo ese datico. Luego me dicen, 35 utilizan Savital, pero no DOP. Savital, pero no DOP. ¿Pero qué pasa? Entonces yo tengo, me dice que son 35, pero aquí en el conjunto Savital tengo 20, ¿cierto? Porque a mí me decía la intersección anterior que esto era en 20. Entonces, si yo coloco aquí 35, pues me van a dar más de 35, porque 35 más 20 pues, es más. Entonces, a esos 35 le resto esos 20 y los que utilizan Savital, solamente Savital, son 15 elementos, ¿ok? Ya tengo, entonces, esta parte. ¿Qué otro dato me dan? Me dice que 40 no usa ninguno de los tres, es esto que está aquí por fuera. ¿Por qué? Porque hacen parte del conjunto universal, pero no utilizan ningún champú, no están dentro de estos tres conjuntos, ¿listo? Entonces, hasta aquí voy y este 40 va aquí por fuera dentro del conjunto universal. Ahora, ¿qué pasa? Me hace falta entonces esta partecita que está aquí, que son los que utilizan solamente Pantene, ¿cierto? Y yo digo, hijo de madre, ¿y cómo hallo eso entonces? Entonces yo lo hallo de la siguiente manera, o cómo se halla eso en este caso, para este ejercicio. Resulta que a mí al comienzo en el ejercicio me dice que el total, todos los elementos, todos los encuestados fueron ¿cuántos? 200, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí dice que son 200. Quiere decir entonces que si yo a esos 200 le resto todos los elementos que están aquí metidos dentro del área sombreada, me va a dar este valor de acá, ¿cierto? Porque supone que el conjunto universal son 200 y es todo. Entonces, si a esos 200 le resto toda la suma de lo que queda acá, me va a dar este pedacito. Y eso es lo que está aquí, aquí señalado en amarillito. Y entonces, ¿cómo vendría siendo eso? Entonces, a los 200, que son el total, le voy a restar todos los valores, entonces el 32. O sea, esto acá resulta, pues yo lo dejé aquí indicado, pero recuerden que si yo desarrollo el paréntesis, pues me queda menos 32, menos 18, menos 20, menos 15, menos 7, menos 50 y menos 40. Entonces, a los 200 le resto todos los valores que tenía yo aquí en este diagrama, que son estos que están aquí. Los dejé aquí chiquito precisamente para que lo visualizáramos, ¿sí? Y me da esto que está aquí afuera. 18 usan solo Pantene. Y de esa forma, entonces, yo ya tengo completo mi diagrama de Venn Euler. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué me queda? Me voy a responder las preguntas que me están pidiendo para ese diagrama. Me dicen, ¿cuántas personas utilizan solamente Pantene? Este 18 que lo habíamos calculado. Fíjense, solamente dice acá, solamente. Si me dicen, ¿cuántas personas utilizaron Pantene? Pues tengo que meter todas las que están acá. Aquí me dicen, ¿solamente Pantene? Pues son 18. ¿Cuántas personas utilizan solamente Savital y DOP? Entonces es la intersección entre Savital y DOP. Pero me dicen solamente Savital y DOP. Entonces, como todo esto es la intersección, tengo que quitarle la parte de Pantene. Entonces me da que son 7 elementos solamente. Aquí está. Esa intersección de menos P. Es esta intersección menos el conjunto Pantene. Aquí está la representación simbólica de lo que acabo de hacer. Ahora, ¿cuántas personas utilizan Pantene o DOP? Recuerden que este O es unión. Entonces, ¿qué hago? Cojo todos los elementos de Pantene, ¿sí? Y todos los elementos de DOP, y me da que son 145. Recuerden que acá sí lo sumo, que es lo que les decía para el anterior ejercicio 3. Cuando me dicen cuántos elementos, ahí sí tengo que sumarlos. Pues 145. Aquí está la representación simbólica A unión B. Recuerden, este O es unión, y cuando es I es intersección. Es aquí este caso de. Me preguntan, ¿cuántas personas utilizan Pantene y Savital? P intersección S. Estas.
Aquí fíjese que me dan mantenéis hábitat, pero me dicen no solamente ni únicamente. Entonces tomo toda la intersección, o sea, estas 20 más estas 18, que sería esta parte de acá, me harían 38 elementos. Y hasta ahí llega el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿La resolvemos antes de que nos vayamos a comer? Voy a pasarle la asistencia, por favor, aquí en el chat. No, pues la verdad muy claro, pues muy claro, normal. Son cosas de pronto que a medida que se va haciendo el ejercicio se va olvidando, pero para eso está la grabación. Bueno, yo les voy aquí a compartir aquí en el chat. Uy, ¿en serio solo hubo 3 personas? No, qué tristeza. Sí, profe, pero muy claro. Muchas gracias. Yo pensar que hayan venido poquitos. Voy a pasarles aquí. ¿Dónde está el chat? Allá, el chiquito. Voy a pasarles de todas maneras aquí la asistencia. Por favor, llenen la asistencia si seamos 3. Y la evaluación de la sesión. Me preocupa sí que hayan asistido tan pocos y es una preocupación que ya nos ha transmitido la directora nacional del curso, porque está sucediendo lo mismo en los CIPAS, en las webconferencias, incluso los B-Learning, porque estamos convocando para B-Learning, por ejemplo, para la zona aquí de Bogotá somos más de 2000 y pico estudiantes y llegan 300, llegan 200, y eso cuando llegan todos esos. Entonces sí, complicado eso porque pues se supone que esta es una forma para que ustedes puedan desarrollar sus actividades, ¿no? Sí, muy raro ese. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que es porque les enviamos las grabaciones, entonces ya mejor ven la grabación? Así, sinceramente, díganme de una vez, o sea, igual toca seguirlas haciendo. No, profesor, en lo personal, y como le he dicho a una compañera que me parece que ella es muy juiciosa, se preocupa demasiado, eso va en la persona, porque es que unas compañeras que yo tengo, la verdad, la respuesta a ellas es que estoy trabajando, es que llego muy cansado del trabajo. Yo también trabajo, todos trabajamos. En ese momento Sí, estoy acá de llegar a la casa, escasamente me alcancé a conectar y estoy con el uniforme. Entonces, lo que es que es excusa a la gente, eso ya es responsabilidad de cada quien. Si la persona sí. trabaja, si la persona tiene su familia, responde por eso y decide estudiar, sabe que tiene que partirse el lomo. Sí, pero la pregunta, ¿será que de todas maneras están muy cómodos precisamente porque como les compartimos las grabaciones, entonces pues dirán, después veo la grabación y ya más bien? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que es por eso? Porque es que sí estamos haciendo un sondeo entre los tutores a ver qué puede ser porque no encontramos la otra explicación a menos que sea esa. No, profesor, no creo que sea eso. No creo que sea eso. Porque al fin y al cabo, yo creo que si les da pereza meterse a la reunión así en directo, en la cual pueden preguntar, pueden escuchar, pues pueden opinar, pueden sacar más dudas, mucho me lo van a hacer en una grabación en la cual, pues no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, perfecto, perfecto. Va a tener en cuenta eso porque estamos haciendo precisamente ese sondeo con algunos tutores acá de Bogotá, porque nosotros tenemos la mayoría de los estudiantes de todas las zonas, tenemos como más de 2600, no, creo que somos 3000 y pico, ¿cuál? 2000, 3000 y pico estudiantes. Y de la convocatoria, por ejemplo, para un B-Learning, pues, llegan 200. Para una webconferencia llegan 20. Y para un CIPA están llegando 7, 5, 12. Entonces, pues sí es preocupante la situación. Entonces, pues voy a tener en cuenta eso porque sí, entonces es falta de responsabilidad, en pocas palabras. Bueno, muy bien, voy a detener ya la grabación. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que nos queda? Recuerden que vamos a hacer una sustentación. ¿Ustedes ya saben cómo es eso? ¿Ya miraron? ¿Ya agendaron su cita de sustentación o no? Sí, señor, sí, yo en lo personal la agendé para el 19, para el 19 la agendé. Ujú, listo. Entonces, bueno, los que no hayan agendado, que pues que aquí hay 2 personas más, entonces si no han agendado. Si van a hacer entonces la sustentación, pues la agenda. Recuerden que hay otra opción del video, se califica con un poquito menos de puntaje, pues porque obviamente la sustentación pues es más chévere, entonces da más punticos. Y pues no es para rajarlo ni nada de eso, simplemente es una charla, es chévere. O sea, cuando la toman
con buen ánimo, es bien interesante y bien sabrosa. No se trata de ir a corcharlo ni mucho menos. Y los que pues asistieron a Expotec, hay otra cosa. Ahora les voy a enviar, bueno, mañana les voy a enviar una invitación o en estos días para que asistan a las Olimpiadas. Recuerden que ahorita vamos a tener Olimpiadas unadistas y entonces eso va a tener un puntaje, va a tener una bonificación. Creo, estoy por confirmar todavía, porque me confirmen son 25 punticos, ¿sí? Que pues de todas maneras es un puntaje pues chévere, ahí que les puede servir. Para los que participen activamente en las Olimpiadas, yo les estaré enviando entonces ya la información cuando tengamos bien cómo hacer la dinámica, porque vamos a hacer unos equipos y vamos a hacer unas cosas para participar. Entonces ya les estaré enviando esa información. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, qué pena, de pronto aquí a lo de la encuesta,